Así que soy Oscar. Ah, ya. No sabía qué iba a decir. Nos quedó muy claro, nos quedó muy claro. Bueno. Muy claro. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos a este video, a este podcast, tu podcast, nuestro podcast. Aquí una vez más con nuestro amigo y buen líder, Enzo Céspedes. ¡Aplauso! Toda la barra. ¡Aplauso! ¡Eso! Hay que animar pues a la gente. Aquí estamos con uno de los bravos, uno que ya subió de nivel, dice, subió de fase de Saiyajin. Ay. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bien, todo tranquilo acá en el podcast de los jóvenes, haciendo conversaciones. Hoy vamos a tener una conversación chévere, bien interesante. Así que ahí vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver cómo sale este video. Algo místico quizás. ¿Qué es este tema, no? Bueno, amigo, vamos a hablar el tema y ese tema es misterioso quizás para algunos. Algunos quizás tienen dudas de cómo hacerlo o no sabemos, ¿no?, cómo orar. ¿Qué opinas sobre este tema, ¿no?, en la oración? Y cómo comenzó también tu vida cristiana y tu ministerio en todo ese transcurso del tiempo en la oración. ¿Cómo te fue? Ya, ¿qué es la oración? Bueno, en términos sencillos, porque en realidad a mí me gusta explicar de una manera muy sencilla. No soy mucho de emplear palabras técnicas o palabras muy complicadas, porque a veces puede que la gente no entienda mucho. Pero oración es sencillamente una conversación con Dios. Es entregarse a Dios de corazón, es tener un momento en intimidad. Por supuesto, se puede conversar con Dios en otros lugares, no solamente en la soledad de tu cuarto, por ejemplo, ¿no? Si no, puedes conversar con Dios en cualquier lugar. Pero básicamente, volviendo al punto, oración es conversar con Dios. Y definitivamente, tú lo has mencionado, es algo que es esencial, es fundamental en la obra del Señor. Un ministerio no puede crecer sin oración. O sea, si uno no ora, si uno no pasa tiempo con Dios, es muy difícil que podamos entender su voluntad. Por supuesto que la oración también tiene otra parte, porque ya hemos dicho, la oración es una conversación, y como propio de una conversación son dos personas las que hablan. Uno habla por medio de la oración y Dios también habla, pero por medio de su palabra. Antes Dios podía comunicarse con voz audible con sus siervos. Hablaba con Adán, se escuchaba su voz, hablaba con Moisés, hablaba con muchos profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando ya se culmina la palabra del Señor, y dicho sea de paso, poco a poco cada vez iba escuchando menos la voz de Dios y se iba leyendo más la Escritura. Cuando ya se concluye la Biblia, ya no hay más voz audible de Dios. El Señor, todo lo que ha querido decir a través de la historia hasta ese momento, ya se terminó. Dios ha hablado todo lo suficiente, todo lo necesario, y por lo cual Él puede a través de su palabra responder todas las dudas e inquietudes que tengamos, y nosotros también respondemos a ello por medio de la oración, nos comunicamos. Entonces, al fin de cuentas, eso ya termina siendo un diálogo, ya no es una conversación unilateral donde Dios solamente está hablando, sino nosotros también conversamos con Dios. Y de todas maneras, hay mucho que conversar con Dios, no solamente para pedirle cosas. Uno, como mencionabas al principio, uno inicialmente procura pedir solamente: Señor, fructifica mi ministerio, Señor, ayúdame a hablar mejor en público, Señor, ayúdame a esto, lo otro. Y pedimos, pero no es solamente pedir, ¿no? Así que eso ya seguramente iremos desarrollando a lo largo de este podcast. Así es. La oración es una relación amical, se podría decir, con Dios. Claro, por supuesto. Pero también es una relación de padre a hijo y también de señor a siervo. Así es. Así que hay también etapas de cómo orar entonces.
Claro, o sea, al final Dios es nuestro Padre. Al mismo tiempo la Biblia lo presenta como nuestro amigo, pero el hecho de que sea nuestro amigo no significa que le hablemos sin reverencia, sin respeto, sin temor. No es como que podamos hablar ahora nosotros, nos Exacto. podemos bromear de diferentes formas, porque digamos tenemos esa confianza, no que no la tenga con el Señor, pero Dios es muy superior. Dios no es cualquier persona, es el creador del universo, se merece mucha reverencia a la hora de orar. No le voy a hablar como si fuese un amigo del colegio, no le hablo así, le hablo con mucho respeto. Hay quienes incluso le hablan de usted, ¿no? Así es, Hay sí. muchas formas de orar, hay Ujú. muchos estilos, y la idea al fin y al cabo no es tanto entrar en debate en cuanto a eso, sino simplemente la intención del corazón de cada quien, hablarle con sencillez y con reverencia. Así es, muy claro. Y algo también que he ido experimentando y muchos jóvenes también que comentaban, y quiero que nos ayudes con esta duda quizás, ¿no? De qué tan importante o qué tan edificante es orar la Biblia. Mira, muchos oran la Biblia y yo aprendí de esos muchos. Al principio, como te mencionaba, mi relación con Dios en cuanto a la oración se basaba en pedir. Tenía muchos problemas cuando yo conocí al Señor, tenía muchas cosas que arreglar, tenía muchos ámbitos de mi vida que madurar y pedía y pedía. Pero conforme iba estudiando la Biblia, veía las oraciones de la Biblia, cuántas personas oraron en la Biblia, y muchas de ellas están registradas. Entonces, al analizarlas, al estudiarlas, al subrayar, porque a mí me gusta mucho subrayar, subrayo palabras claves, encuentro que no solamente estos hombres pedían, que esto casi iba al final de la lista, y muchos de ellos iba al final de la lista, la petición. Al principio de sus oraciones más se basaban en alabar a Dios. Decían, por ejemplo, tú eres el Dios que ha creado los cielos y la tierra, tú, Señor, que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y etcétera, etcétera. Esto es alabanza, no es petición. Por supuesto que hay muchas cosas que podemos hacer en la oración, pero es muy edificante orar la Biblia porque te asemejas a lo que muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, hombres que Dios usó. Uno también entiende que Dios también nos usa a nosotros, pero también entendemos que Dios también responde y escucha a las oraciones bien oradas, disculpando la redundancia, ¿no? Pero hay que saber orar. No es, no es tan fácil como uno piensa. Como decía antes, no es como le hablas a un amigo. Cuando le hablas a un amigo tú no piensas mucho qué decir, simplemente hablas y ya lo que salga. Sí. Pero cuando oras a Dios tienes que pensar bien lo que vas a decir. Y esto tiene que ver con una preparación del corazón. Es algo que normalmente no se habla, es algo que no se toca, no porque sea tabú, quizás por desconocimiento simplemente, pero hay un tema de preparación del corazón antes de orar. Y personalmente yo preparo mi corazón antes de orar. Estoy primero analizando mi vida y digo, ya, esto estoy haciendo bien, esto todavía me falta asentar en mi vida, esto es algo que llevo luchando ya mucho tiempo. Entonces voy ordenando un poco mis ideas para presentar bien mi oración a Dios. Es como cuando uno predica, básicamente, muy parecido. Cuando uno predica no improvisa, no habla desde el desconocimiento, uno Sí. prepara bien lo que va a decir. Yo me ponía a pensar esto, ¿cuánto más cuando voy a hablar con Dios? No puedo hablar lo primero que me salga o lo primero que se me venga a la cabeza. Tengo que saber bien qué es lo que le voy a decir a Dios. Por supuesto, Él me va a escuchar todo el tiempo que yo pueda orar. Dios no descansa, Dios no se agota, pero hay que saber orar. Y los hombres de Dios, hombres y mujeres, que sus oraciones están registradas en la Biblia, sabían orar. Eran muy ordenadas, estaban muy Eso. seccionadas, no se pasaban de petición a luego agradecimiento y más adelante no volvían a pedir otra cosa, sino que estaba bien ordenado. Entonces, eso es muy interesante que pude aprender, bueno, y sigo aprendiendo, pero inicialmente en el ámbito ministerial. Claro, es un orden, ¿no? Y es saber cómo acercarnos a Dios. Y como mencionaste, ¿no? También es importante autoexaminarnos. ¿Estamos bien con el Señor? ¿Qué hemos hecho en un día, ¿no? Hemos pecado quizás.
¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Perdón o lo vamos a dejar pasar? Y hay muchas personas que toman la opción de tener una hoja y apuntan, ¿no? Primero, o también dividen. Recuerdo que un amigo me compartió esto para yo también hacerlo. Dividía, ¿no? Primero, exaltación a Dios, alabanza a Dios, reconocer que en primer lugar Él es nuestro Padre, ¿no? Padre, aquí estamos ante tu presencia, decían. Y ahí seguía, ¿no? El punto, alabanza a Dios, y así como mencionas, un orden, ¿no? Y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. ¿Y nos puedes mencionar algún ejemplo que a ti te ha marcado en todo este tiempo? Bueno, aparte del que Jesús enseña, hay uno muy interesante en Daniel. Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel estaba pidiendo por su pueblo. Estaban cautivos en Babilonia y ellos estaban, pues, básicamente esclavizados. Uno ya conoce más o menos la historia de Daniel al principio, cuando ellos llegan a Babilonia y se les obliga a comer la comida del rey. Ellos rechazaron esto y al cabo de 10 días se dan cuenta de que ellos más bien eran los más saludables y no habían comido comida sacrificada a los ídolos, sino solamente lo que agradaba al Señor. Entonces, más adelante el profeta Daniel llega a tener una posición mucho más elevada dentro del imperio babilónico. Y su oración, aunque era muy, muy urgente pedir la liberación de Israel, de Babilonia, su oración no comienza por eso, no comienza por esa petición. Él comienza alabando a Dios. Y eso, por ejemplo, deja muy marcado en los corazones de aquellos que analizan, que reflexionan en esa oración y dicen, si bien es cierto, mis preocupaciones y mis dolencias pueden ser muy urgentes, pero nunca tanto como para dejar de alabar al Señor. Entonces, luego que él exalta a Dios, pide por su corazón, pide por su pueblo también, y son cosas que no se pasan por alto. Como te digo, es una oración muy ordenada. Ahorita no la tengo, digamos, al pie de la letra porque no tengo una Biblia tal cual, pero son oraciones que marcan, porque oró muy, muy bien a Dios, no dejó pasar por alto ese aspecto de la alabanza a Dios. Y Jesús, por ejemplo, bueno, mencionando nuevamente a Jesús, él comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está exaltando al Señor, estás tú gobernando en los cielos. Santificado sea tu nombre, esa es exaltación, esa es alabanza, venga tu reino. El pan, más adelante, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa es una petición. Y sigue, entonces uno estudia esto y dice, wow, Jesús también era muy ordenado a la hora de orar. No nos está enseñando a orar cualquier cosa, básicamente era lo que los hombres del Antiguo Testamento habían orado, solo que ahora Jesús lo estaba dando como ejemplo, ya no estaba haciendo cosas muy específicas, sino un ejemplo. Y nosotros podríamos pedir también así, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para nosotros podría ser, sin el afán de estar repitiendo al punto que se convierte en un rezo, podría ser como, Señor, nosotros decimos, Señor, provee para nuestras necesidades, que pueden ser económicas, como pueden ser necesidades físicas, alguien puede estar enfermo o alguien puede tener alguna dolencia en el cuerpo, estamos orando por esa necesidad física, una necesidad económica, o también pedimos por una necesidad espiritual. Hay cosas que quizás nos faltan madurar y pedimos esto. Entonces, mencionabas de una hoja, por ejemplo, esto es muy bueno. Hay gente que escribe en hojas, y bien por ellos, porque esto ayuda a no olvidarse. Cuando alguien se acerca y te dice, ¿puedes orar por mí en esta petición? Esto en particular, necesito por favor que intercedas por mí. Ya uno lo anota en una hoja, en un cuaderno, y al llegar a casa tiene esto bien escrito, ya no se olvida. Ahora, el consejo va para aquellos que dicen, ya sí voy a orar por ti, y no tienen una hoja. El consejo personal, y yo lo hago así, es, si le vas a decir a alguien que vas a orar y no vas a anotar, lo mejor que debes hacer es orar ahí mismo, porque luego vas a llegar a tu casa y no vas a orar. Entonces, cuando alguien me dice, hermano, ¿puedes orar por mí en tal asunto? Le digo, está bien, no te preocupes. Luego estoy haciendo mis cosas y estoy orando por esa persona, porque en ese momento no tenía un cuaderno, no tenía una hoja, un lápiz. Entonces digo, antes que me olvide y prometerle algo a esta persona que luego no voy a cumplir, eso sería mentirle, pues.
Entonces, para yo mismo no caer en pecado de mentira y decirle, sí, voy a orar por ti, cuando luego no voy a orar, entonces digo, mejor voy a orar de una vez, de una vez. Y ya luego en casa puedo reforzar esa petición también. Y eso también no queda ahí, ¿no? Sino que va por un tema de seguimiento, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con esto que estabas pidiendo? No es, ya oré y listo, me desentiendo del problema de mi hermano, ¿no? Sino también va por un lado de amar al hermano, de amar al prójimo y preguntarle, ¿cómo te va con esta petición? Porque esa persona también está orando, también está pasando por esa necesidad. Así es. Así que eso. Ajá. Que, bueno, esto es algo que también como iglesia debemos hacer, ¿no? Orar los unos por los otros. Y mencionaste justo algo que hay muchos jóvenes, en los cuales también me incluía yo, ¿no? Que la pregunta es, ¿dónde es importante? No, esa no es la pregunta. ¿Dónde podemos orar, no? En qué situación y en qué forma, no? Por ejemplo, si estoy caminando en la calle, ¿puedo hacerlo ahí? O si estoy en el trabajo y me sucedió un problema, me voy al baño, ¿ahí puedo orar? ¿En dónde podemos orar? Mira, la Biblia dice que podemos orar en todo lugar y en todo tiempo. Así que no hay una restricción de un sitio ni de un horario para hablar con Dios. Porque es el Dios, dice, como dice el Salmo 121, es el Dios que guarda a Israel. Él no se adormecerá ni dormirá. Entonces, como Dios no se adormece ni duerme, está siempre atento, 24/7, dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Aquí el punto no es tanto dónde y en qué momento puedes orar, sino la actitud con la que oramos. Por supuesto no es lo mismo orar cuando estás en tu habitación arrodillado al pie de la cama y orar mientras estás jugando fútbol, Ah, claro. porque tu mente está en otras. Sí. ¿No? Tú estás jugando fútbol y justo cuando tienes que descansar dices, ay, verdad, me acordé de esa petición, ya voy a orar antes que me olvide. Y de repente no es tan factible porque puede ser que estés medio desconcentrado. Y esto va a un punto de la conciencia también, chicos, a todos aquellos que están escuchando, va a un punto de la conciencia también, porque nadie conoce los corazones, solamente Dios. Entonces yo no podría juzgar, está orando mientras hace deporte, no, eso es pecado, eso no está bien. Yo no conozco los corazones, no puedo juzgarlos por eso, pero sí puedo decir, ten muy en consideración la actitud y cuán atento estás cuando hablas con Dios. No es lo mismo orar mientras estás viendo tu celular que cuando estás en silencio. Entonces, se puede dar en todo sitio. Yo, por ejemplo, oro muchas veces cuando estoy viniendo acá a la iglesia también. Cuando estoy yendo a trabajar también estoy orando al Señor, pido por mi familia, pido por mí, que me lleve con bien a ese lugar, que me regrese con bien a mi casa. Por ejemplo, antes de descansar, en las mañanas, o a veces cuando estoy en casa haciendo algunas labores, también me pongo a orar. Y mi esposa, por ejemplo, sabe esto, ¿no? Yo a veces le aviso, generalmente conversamos mucho en casa, pero a veces yo le digo, dame un rato, voy a orar. Entonces ya, Claro. a veces ya no hace tanta bulla, como tendemos a la bebé también, entonces también a la bebé le enseñamos, ¿no? Vamos a orar, así que guardamos un poco de silencio. Pero a tu respuesta, y si alguien tiene esa duda, tú puedes orar en cualquier lugar, en cualquier sitio, pero ten en cuenta mucho la forma en cómo lo haces, la actitud que tienes al acercarte a Dios en la oración. ¿Cómo está tu corazón también, no? Porque lo puedes hacer distraído, solo orar porque tengo que hacerlo nomás, ¿no? Y así no es, ¿no? Claro. Uno tiene que orar, como dice, en orden y también sabiendo a quién le estás hablando, sabiendo también qué le vas a decir, ¿no? Pues no vas a decir cualquier palabra. Tienes que hacerlo de una manera muy reverente, pero también en confianza con el Padre, ¿no? Y en eso también entra otra pregunta de si una persona, y esto sucede a veces a menudo que muchos jóvenes cuentan, y creo que a ti me imagino que muchos jóvenes se han acercado a decirte esto, ¿no? Hay veces cuando uno pierde, ¿no?, el enfoque en Dios y se va alejando poco a poco y su pecado va creciendo, va aumentando. En ese momento sucede que uno no quiere orar. Sucede que no, es que si tengo vergüenza con Dios, ¿qué me dirá? No, decir, no, tú acá pecador, ¿no? ¿Por qué haces acá, no? A veces pensamos eso. Pero
¿qué podemos hacer, ¿no? Cuando estamos en pecado y no queremos orar? Ya, hay varias cosas ahí. Es muy interesante porque me ha pasado. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos prácticos. Lunes he pecado he hecho un pecado específico, he cometido un pecado específico. Y el martes estoy volviendo a cometer el mismo pecado. El miércoles igual. Pero en medio de todo esto, cada día estoy orando por ese pecado. Estoy pidiendo perdón por ese pecado. Entonces, digamos, el lunes en la noche estoy pidiendo perdón a Dios. Señor, perdóname por haber hecho esto. Ya. A veces uno piensa, ya listo, ya estoy en paz con Dios. Pero Sí. no es lo mismo estar en paz con Dios que estar en paz con uno mismo. Entonces yo muchas veces procuraba estar en paz conmigo mismo de, bueno, ya cumplí con orar. Claro. Oraba el lunes en la noche y luego el martes estaba volviendo a hacer lo mismo. Y el martes en la noche volví a orar por eso. Y me sentía de nuevo bien conmigo mismo. Lo que no entendía es que no se trataba de eso, sino de estar bien con Dios. Pero para estar bien con Dios yo necesitaba hacer algo respecto a ese pecado y respecto a esa oración. Suponiendo que, como muchos casos han habido, no de esta iglesia, pero muy en particular, conversando con muchos adolescentes, jóvenes en general, tenía muchos problemas con la inmoralidad sexual, más específicamente con la pornografía. Entonces me decían, hermano, mira, el lunes, ¿no? Por dar un ejemplo, el lunes yo estaba mirando pornografía, hacía esto, el otro, y ya luego yo pedía perdón a Dios. Y luego el martes lo volví a hacer y en la noche pedía perdón a Dios. Luego así, todos los días. Entonces, no sé qué hacer, decían, ¿no? Claro. Y decía, bueno, hay algo que tienes que hacer. Y estos jóvenes decían, pero ya estoy leyendo la Biblia y la verdad es que no sé cómo puedo hacer para dejar de una vez esto, porque estoy orando y no siento que Dios me escuche y yo realmente me siento muy lejos de Dios. Ya. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué estás haciendo, digamos, en algo muy práctico, vivencial? ¿Qué estás haciendo para dejar ese hábito? Yo le decía, normalmente estas cosas se producen o se practican, el hecho de mirar pornografía, lo haces cuando no hay nadie, no lo haces cuando estás en medio de una sala, lo haces probablemente en tu habitación, cerrado ahí, pones 7 candados para que nadie te vea, ¿no? Y ya. ¿Qué haces cuando estás solo y estás siendo tentado? ¿Permaneces en el lugar o te vas a otro sitio? Porque ahí el ejemplo es muy claro que nos brinda el libro de Génesis respecto a José y la esposa de Potifar. Él huyó. Él no se quedó dialogando con la esposa de Potifar para ver si le hablaba de Dios y así ella cambiaba de actitud. No negoció con el pecado. No negoció con el pecado, simplemente se apartó, huyó. Y tal nos dice el apóstol Pablo luego en sus cartas, dice, huid de la fornicación. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Entonces, hay cosas muy prácticas que se tienen que hacer. Entonces, por lo cual, hay mucha gente que dice, yo no me siento muy cercano a Dios, me siento muy lejos de Él. Quizás porque tu oración no es muy sincera, ya que no haces algo adicional al respecto. La oración no es, como muchos piensan, algo mágico. Como que dices, bueno, voy a orar por Dios por esta debilidad y ya oré, así que nunca más debería volver a tener esa debilidad. Entonces eso no pasa. La oración es conversar con Dios, la oración es interceder, la oración es una guerra espiritual. Pero hay algo que ya nos compete a nosotros porque hay un porcentaje mayor donde Dios es soberano, pero también hay un porcentaje donde hay responsabilidad humana. Y nosotros somos responsables de nuestros actos. Si nosotros oramos a Dios y le pedimos por una debilidad y luego lo volvemos a hacer, no podemos culpar a Dios. Dios nos va a pedir cuentas respecto a nuestras acciones, respecto a las decisiones que nosotros tomamos. Así que si alguien se siente alejado de Dios porque, bueno, yo estoy orando y hasta ahora no siento que Dios haya hablado a mi vida y sigo igual y no siento que esté en paz o esté en conexión con Dios, quizás es porque has pensado que la oración son palabras mágicas. Y no son palabras mágicas. Es algo muy íntimo, es algo muy serio, es algo muy hermoso también, pero que se tiene que tomar con mucha seriedad. Como una vez escuché, ¿no? De una prédica, tienes que ponerle pies a tu oración, ¿no? Exacto. Si estás pidiendo por, no sé, ¿no? Dejar de ver videos pornográficos, ¿no? Entonces evita estar solo, como mencionaste, evítalo, ¿no? Sal a la calle o no sé, ¿no?
busca que huir en ese momento, ¿no? Justo como lo mencionaste. Qué importante es aprender esto y saber de que también Dios está dispuesto a escucharte, ¿no? Porque una vez también escuché a un joven decir, ¿no? La siguiente pregunta: ¿es igual orar y clamar? ¿O es igual orar, por ejemplo, ¿no? Dios, gracias por este día, ¿no? Una oración de gratitud y bueno, ahí quedaba. Y después la siguiente oración es: estoy, Padre, aquí en tu presencia, abatido, ¿no? Por tal cosa, ¿no? Entonces, un joven decía lo siguiente, ¿no? Entonces, si clamar y orar no es lo mismo o es lo mismo, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿en qué momento es necesario orar y en qué momento es necesario clamar, no? Cuando clamas, estás orando. La oración es muy general. Claro. El clamor ya va por un lado de pasión, es algo más pasional, no en un sentido humano, sino en un sentido ya más espiritual. Clamar es darle mucho ímpetu, es implementar más, es incluir más fuerza en tu oración. No significa eso que Dios vaya a escuchar más tu oración porque has clamado y escucha menos a los que oran simplemente. Pero el clamor es producido muchas veces por lo que pasa en nuestro corazón. Yo puedo orar, por ejemplo, tranquilamente agradeciendo a Dios por los alimentos, ¿no? Padre, gracias por los alimentos que tú has provisto. Gracias, Señor, por la bendición de poder comer hoy. Ya estoy orando y no tengo necesidad de clamar. Yo no voy a decir: Padre, en el nombre del Señor Jesús, claro, te agradezco, Señor, y tú, Padre, provee a los que venden en el mercado, que nunca les falte trabajo y esto, Señor, por favor, escucha mi clamor. Porque de repente no es el momento para clamar. ¿Ya? Digamos, hay oraciones que sí nos invita a clamar, como por ejemplo cuando estamos en una situación muy límite. Tenemos a un familiar que está muy enfermo y no nace el clamor de algo ya premeditado, como que, ok, como esta situación es mucho más difícil, voy a clamar, ya no voy a orar. No pasa así. El clamor es una acción natural. Tú te sientes abatido, te sientes quebrantado, puede que te sientas solo incluso. Entonces tú dices: Señor, no tengo a nadie, solamente te tengo a ti. Y estás clamando: Señor Padre, haz tu voluntad en la vida de esta persona, haz tu voluntad en mi vida, lo que tú quieras, Señor, para mi vida, eso que sea. Y ahí le estás poniendo un poco más le estás dando clamor, estás clamando a Dios. Estás haciendo una petición con mucho mayor, digamos, mayor fuego en el sentido bíblico, que no es lo mismo que orar simplemente. Como dice, derramar tu corazón, exacto, ¿no? Completamente. Es humillarte ante Dios, pero ya con una actitud mucho más reverente, ¿no? Pero al fin y al cabo, ambas son escuchadas por Dios. Entonces no depende, porque, por ejemplo, Jesús acusaba a los fariseos, dice: ellos se paran en medio de las sinagogas y están ahí alzando los brazos, etcétera, y creen, dice, que por sus palabrerías los va a escuchar el Señor. Ya están clamando, pero Jesús dice: no porque clamen así, Dios los va a escuchar. Entonces no era un tema de si clamaban o no, era un tema de cómo lo hacían en cuanto al corazón. Claro. Entonces, digamos, Dios puede escuchar mucho más una oración sencilla de un hijo suyo que recién conoce al Señor, una oración muy sencilla, muy sincera, y no escuchar un clamor ensayado, un clamor premeditado, como que esto no voy a decirle a Dios, esto sí le voy a decir porque suena mucho más pasional. Entonces estás ensayando hasta en esas cosas, que no es lo mismo que preparar tu corazón para orar. Eso no es lo mismo. Estás preparando un discurso que vas a orar. No es lo mismo preparar un discurso que vas a orar que preparar tu corazón para orar. Tú puedes hablar con confianza a Dios, pero con un corazón sincero. Pero no es igual a que prepares un discurso y estés leyendo, habiendo borrado palabras y colocado otras que suenan mucho mejor. Entonces, nuevamente al punto, ¿no? No es tanto
específicamente qué dices, sino cómo lo dices. Eso influye bastante. Claro, porque hay algunos que al momento no dice que claman, pero también pueden exigir a Dios cosas, no pueden decirle, tú tienes que hacerlo, y así, ¿no? Y uno se pone encaprichado de que sucede algo y le dice a Dios con todo ese fervor, ¿no? Como si estuviera clamando, diciendo, Dios, ayúdame, y tienes que hacerlo sí o sí, porque si no, y sigue, ¿no? Ujú. Pero esto no es así, ¿no? Esto No. no es así, porque Dios no escucha esas oraciones. Dios quiere un corazón contrito y humillado, dice, ¿no? Ese no, Él no desprecia. Él está dispuesto a escuchar una oración que busque, ¿no? La ayuda, el pronto socorro en Él, que sepa quién es Dios, ¿no? Que, Ujú. y justo eso, ¿no? También, ¿cómo si sucede, ¿no? Una vez uno ora pasionalmente por algo específicamente, en estudios quizás, o estás orando para que puedas conseguir un trabajo, pero en el proceso, ¿no? Dios no responde, hay un silencio y tú estás ansioso, y dices, no, pues yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, necesito. ¿Qué hacer en ese momento? ¿O por qué Dios permite o guarda silencio? ¿Por qué Dios guarda silencio? Es una pregunta muy interesante. Es como cuando un profesor da un examen en el colegio, el profesor no está hablando, porque es momento de que los estudiantes hagan algo respecto a eso. Sí. Es como cuando Dios da una prueba y Dios no está ahí como que, bien, esta prueba se basa en esto y lo otro, y tienes que hacer aquello y así. Dios ya no va a decir eso porque ya lo dijo. Entonces es como que Dios dice, permito esta prueba y vamos a ver cómo reaccionas. Uy, Dios guarda silencio, pero que guarde silencio no significa que esté desinteresado o que sea indiferente a nuestras necesidades. Él puede permanecer en silencio el tiempo que quiera porque es Dios. Y así como bien es. tú decías hace un rato, nadie puede exigirle cosas a Dios porque Dios es soberano. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace y nadie puede reclamarle lo que Él decida. Pero como volviendo al punto, que Dios permanezca en silencio no significa que Dios se ha olvidado de nosotros o que le da igual lo que estamos pasando. Está atento, esperando cuál va a ser nuestra reacción. Tal como pasa en el caso de Job, él permite la prueba que Satanás, bueno, hirió a sus hijos, sus animales, sus riquezas, etc. Y finalmente provoca en Job una enfermedad, el enemigo. Y Dios estaba al tanto de todo esto. La Biblia no registra en el primer capítulo de Job, no registra que hay una conversación entre Dios y Job, pero Dios se acordaba de Job. Por eso es que cuando él está en medio de la conversación con Satanás, con el adversario, Dios le dice a Satanás, ¿y no has considerado a Job mi siervo? Le dice. Así es. No te has puesto a pensar en él, no te has fijado, no has prestado atención en Job. Sí se acordaba de Job, sabía quién era Job y por supuesto tenían una muy buena relación. Él permite la prueba, no hay conversación todavía entre Dios y Job, hasta que finalmente ya Dios responde a todo lo que Job había cuestionado en algún momento, y a veces es natural, ¿no? A veces uno se siente muy, muy desesperado por las cosas que pasan, pero Dios responde finalmente. Es decir, su silencio no es eterno, su silencio no es para siempre, sino que él supo en qué momento responder. Cuando ya veía que Job ya no podía más con su corazón, ahí es donde Dios dice, ahora sí me hago presente. Y finalmente Job es restaurado porque él entendió que estuvo hablando cosas ya de más, estuvo cuestionando algunas acciones, es restaurado y dice la Biblia que luego Dios se lo multiplicó. Y sus hijas, dice, eran las más hermosas, dice, sobre la faz de la tierra. Tenía más animales que los que tuvo antes. Entonces, ¿por qué Dios guarda silencio? En conclusión, porque en mi entender de la Biblia, porque Dios espera cómo vamos a reaccionar. Claro, justo el ejemplo, ¿no? Que mencionaste del profesor, ¿no? Cuando da un examen, él se queda callado, ¿no? Y él espera qué vamos a responder, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y creo, y me imagino que esto él lo permite para crecer, ¿no? Y para depender de él. Saber que él siempre va a estar ahí, que en la Biblia lo podemos encontrar, en la predicación, aquí en un culto también podemos oírle, ¿no? Y que Él no nos deja solo, también tenemos a la iglesia, ¿no? Que Él nos ha dado como por familia. Uh-huh. Así que
es, como dicen, ¿no? Es una prueba, un examen, ¿no? Una prueba para poder crecer, pero ahí está ya la decisión de uno. Si decide, ¿no? Confiar en Dios o Claro. volverse. Así que Claro. es eso, ¿no? Y, a ver, tú, ¿cuántos años tiene de creyente? Aproximadamente. Buena pregunta. Eso no estaba en el guión. No, mentira. A ver. Uy, ahora, la agarré. Como 16 más o menos. Ya, casi mi edad, ¿ah? Casi, casi. Ya, entonces me imagino muchas oraciones, ¿no? Bastante. Entonces, ¿alguna vez Dios te ha respondido una oración, pero no como tú le pediste? Claro, un montón de veces. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pasó, no? ¿Qué dijiste en tu mente? Mira, antes sí un poco chistaba, ya estaba medio renegando un poco porque decía, Dios, ¿por qué no me has dado esto que yo te he pedido? Luego entendía por qué, y ahí su respuesta era mucho mejor de lo que yo esperaba. Pero ahora cuando oro, si bien es cierto, la Biblia nos manda a orar de maneras específicas. Si alguien está enfermo, oro por específicamente una enfermedad. Si alguien está pasando por necesidad material, también oro específicamente por una necesidad material. Pero finalmente mi corazón está en, al final Dios hace su voluntad. Yo hago mi parte como cristiano en orar específicamente por como veo en la Biblia, como muchos de sus siervos oraban específicamente. Yo hago mi parte y Dios simplemente dice, bien, justo, qué casualidad has pensado igual que yo. Yo ya tenía previsto esto. Ya pensaba igual sanar a esta persona en algún momento. Ya tenía pensado sacar de apuros a esta persona en mi tiempo. Pero a veces Dios decía, no, lo voy a hacer a mi manera. Entonces era como que yo oraba al Señor y decía, bien, ya oré, el Señor se encarga. Y muchas veces, y eso no es un secreto, tampoco voy a ponerme en plan de soy súper espiritual y esto, muchas veces he tenido temor cuando he orado, o al final de mis oraciones, ¿no? Wow. Porque naturalmente no se te puede ir a la cabeza ciertas preocupaciones. Ahora más, uno cuando es cabeza de hogar dice, ya tengo que proveer para mi familia, mi esposa, mi hija y algunas otras cosas más que faltan. Naturalmente hay esa preocupación en mi cabeza, pensamientos que van rondando en mi corazón. Y ahí es cuando mi esposa me hace recordar y me dice, ya, pero ya oraste, pues, ¿no? Ya déjaselo en la mano del Señor. Me ha costado mucho, porque no es muy sencillo. Pero ya últimamente como que estoy en plan más relajado, más tranquilo. Más fresh. Claro, más fresh, ¿no? Como los jóvenes dicen, más fresh. No en un sentido despreocupado. No es que siga, digamos, estoy pensando en una necesidad en casa, yo digo, ya eso lo entregué al Señor, ya no trabajo, ¿no? No. Igual tengo que seguir trabajando, Claro. igual tengo que esforzarme, igual tengo que ahorrar, igual tengo que aprender a distribuir bien el dinero. Pero hay cosas que ya sobrepasan de mis manos, hay cosas que ya no puedo hacer, yo no controlo todas las cosas. Entonces, cuando llego a ese punto digo, ya Señor, yo en ningún momento puedo controlar nada. Pero específicamente acá, Señor, ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces yo le entrego esa petición al Señor, yo sigo haciendo mis cosas como siempre. No es que yo digo, bueno, hasta que Dios no me responda, yo no voy a servir en la iglesia. No hago así, no sería caprichoso, ¿no? Sí. Y luego finalmente Dios responde, y responde mucho mejor. Y a veces ha tocado esperar bastante, humanamente hablando, que luego decimos, ya no hay tiempo para esperar más, y de repente Dios, ¡pah!, dice, aquí está. Y no es que Dios esperó hasta el último momento, Dios dijo, este es el momento. Es como que Dios me dijera, ¿hasta dónde has podido esperar? ¿Hasta qué momento perseveró tu fe? Entonces a veces decimos, pero Señor, yo te pedí esto hace un mes y sigo esperando y hasta ahora nada. El Señor puede decir, ¿no? Como muchas veces vemos en su palabra, pero sigue esperando, todavía no se acaba el tiempo. Mientras tengamos vida aún hay tiempo para esperar. Y es algo que he aprendido, no sé si lo aprendí de alguien, pero es algo que lo tengo muy marcado en mi corazón. Todo tiene solución menos la muerte. Y mientras Dios me dé vida, hay que seguir teniendo fe en todas las cosas que Él disponga. Pues. Confiando siempre, ¿no? En
toda circunstancia. Y qué maravilloso es esto, ¿no? De tener la confianza de que Dios siempre quiere lo bueno para cada uno de nosotros, sus hijos, ¿no? Ujú. Siempre busca lo bueno. Y sabemos, ¿no? Que Él no nos va a dejar solo en ningún momento. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Este video, ¿qué le dirías a alguien que no quiere orar? A un joven que dice, no, que orar solo lo hago aquí en la iglesia, o ya cuando mi líder me dice, ¿no? Vamos a orar por tal, ¿no? Ahí oro, bueno, porque cuando llego a mi casa ya, aunque sea una oración de 1 minuto, pero ya no quiero profundizar, me da sueño, dicen algunos, ¿no? O no se toman en serio la oración. Entonces, ¿qué tan importante, ¿no? O un consejo práctico para un joven que quizás no está, o está despreciando, mejor dicho, la oración, ¿no? Alguien que me dice, hermano, no quiero orar, me da flojera orar, me da sueño orar, yo lo primero que le diría es, examina tu corazón. Porque la Biblia es muy clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos, Señor, si Él es uno de los nuestros? ¿Cómo sabemos si es un discípulo más? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Y una de las cosas que debe surgir naturalmente de un cristiano es orar. Un cristiano que no ora, yo le diría, pregúntate si eres cristiano de verdad. Porque si te da sueño, te da flojera, pero si tienes muchas energías y ganas para otras cosas, sí podríamos preguntarnos un poco. Yo no soy Dios, como digo, yo no voy a juzgar el corazón, pero a veces el corazón evidencia cosas por medio de las acciones prácticas. Me da flojera orar. Bueno, pero no te da flojera ver televisión o ver tu celular hasta las 3, 4 de la mañana. Sí. ¿Me aburre orar? Sí, pero no te aburre hacer muchas cosas que haces. Incluso hay gente que dice, bueno, no me gusta lo que estudio, mi carrera, pero no te aburre. No te gusta, pero lo tienes que hacer. Y el problema con la oración es que es muy distinto. No, la oración no debería ser visto como que lo tengo que hacer aunque no me guste. No, debería gustarte orar. Y si no te gusta orar, si te da flojera orar, sí te podría decir, no, examina tu corazón. Claro, porque perdón que te corte, es una relación con Dios mismo, ¿no? Qué maravilloso es conversar con Dios, saber que Él es el creador de todo, de ti mismo, que te conoce y que Él te puede ayudar en cualquier problema. Y no hacerlo es algo como diciendo, no me interesa, ¿no? No me interesa lo que Dios dice de mí o si Dios me conoce o no, sino quiero seguir con mi vida. Claro. O sea, al final debería ser una conversación, yo hablo, tú respondes y yo hablo. Pero en el caso del Señor, Él ya dijo todo. Hay cristianos que se basan mucho en leer la Biblia, estudian, analizan, todo. Excelente, bacán, muy bien, pero no oran. Entonces eso no es comunión, pues. Comunión es cuando ambas partes están funcionando bien. Por el lado de Dios siempre funciona bien, porque su palabra está ahí. Y si tú la lees o no, y eso es un asunto tuyo. El problema ahora es, ¿completas esa comunión? O sea, ¿funciona realmente esa comunión cuando oras? Porque si no oras y solamente te preocupa estudiar, saber, conocer, entonces difícilmente puedas tener comunión con Dios. La oración es muy importante. Es muy importante, es parte del crecimiento espiritual. Claro. No solamente estudiar la Biblia. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos insta a escudriñarla, hay que buscarla, dice, como a tesoro, hay que ahondar en ella. Bien, pero también la Biblia nos habla mucho de la oración. Y es más, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní y sus discípulos se quedaban dormidos, Jesús les reclama, les llama la atención. No se lo dice en un tono bonito, hijos míos, ¿por qué ustedes? Entiendo que estén cansados, no se preocupen. Cuando se levanten temprano pueden orar a Dios. No los dijo así. Les reclamó en un tono muy fuerte, le dijo, velad y orad. Ustedes no han podido orar ni siquiera 1 hora, no han durado ni 1 hora, dice. Velad y orad, dice el espíritu, la verdad está dispuesto, más la carne es débil. Exacto, sí. Y estos hombres, por ejemplo, conocían mucho de Cristo.
conocían mucho de Jesús, porque habían convivido con él Ahí están, 3 ¿no? años. Ujú. Y no solamente era como que digamos, convivían con él solo una vez a la semana, como muchos cristianos hacen, solamente leen la Biblia una vez a la semana u oran una vez a la semana cuando están acá en la iglesia. Ellos estaban todos los días con Jesús y conocían mucho de él, conocían mucho de su intimidad y sabían cuánta importancia le daba Dios a la oración para que no entréis en tentación. Y ese es el problema, porque a veces decimos, cuando entre en tentación recién voy a orar. Sí. Pero Jesús fue muy claro al decir, tienen que orar para que no entréis en tentación. Y por eso dice, cuando él enseña a orar, dice, y líbranos del mal, dice, líbranos de la tentación. Entonces, no es necesario esperar muchas veces estas cosas, ¿no? Simplemente hay que anticiparse. Y bueno, pues hay cosas que se aprenden de la Biblia. Sí, la Biblia también menciona que Jesús se levantaba, dice, ¿no? Antes de que salga el sol Uh-huh. y buscaba siempre comunión con Dios, ¿no? Y hay una pregunta para ustedes. ¿A ustedes les gusta pasar tiempo con Dios? ¿Les gusta, claro, no leer la Biblia, escuchar la voz de Dios, pero también les gusta orar? ¿Les gusta derramar su corazón y que Dios, obviamente Dios en su soberanía ya los conoce, pero Él también quiere escucharlos, ¿no? En sus peticiones, todo quiere escucharlos de ustedes, pero ustedes aman pasar tiempo con Dios. Una pregunta para meditar, ¿no? Y bueno, llegamos al final de Lamentablemente. El tiempo queda muy corto, chicos, muy corto. Muchas dudas, muchas preguntas, pero hay tiempo, hay tiempo. Hay o sea, tiempo, hay tiempo. Bueno, si Cristo viene mañana ya no hay tiempo, ¿no? Ya no hay tiempo. Pero aún hay tiempo, ¿no? Y a seguir perseverando en la oración, a seguir estos caminos, ¿no? Con el Señor. Una reflexión final, hermano Enzo. Una reflexión final, bueno, si estás orando por algo específico y hasta ahora tú dices, Dios no respondió a mi oración, creo que ya se olvidó de mí, te puedo decir, espera, tienes que aprender a esperar. No es cuando tú quieres. Tú puedes decir, ya, que responda de una vez porque es muy urgente. Pero de repente para Dios no es tan urgente o tiene otros planes que son mucho mayores que los nuestros. Así que aprender a esperar en el Señor mientras oras. Así es. Y velad, ¿no? ¿Cómo dice? Velar, estar atentos. Siempre esperar en Él. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por una vez más, ¿no? Ver un capítulo nuevo de este podcast Reales. Y muchas gracias, amigo, líder, hermano Enzo, y hasta en otro nivel también. Muchas gracias por permitirnos y enseñarnos, ¿no? Sobre la oración. Y en otro momento quizás nuevamente vamos a estar aquí hablando más temas. Y nuevamente la invitación, ¿no? Dejen sus dudas, preguntas aquí en la caja de comentarios. Y también suscríbanse, ¿no? Para que puedan recibir la notificación cuando se suba un video. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Cuídense, Nosotros chicos. hasta la próxima. Gracias por la invitación. Nos vemos. Bye, bye.